Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información muy importante para todas aquellas personas que tienen personal doméstico. ¿Qué coberturas existen en nuestro mercado para proteger a nuestros empleados contra la posibilidad de un accidente en el horario laboral o in itinere? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque, como siempre, corta en esta oportunidad con la presencia del economista Jorge Todesca. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nos está acompañando Alejandro Bianchi para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo va? ¿Qué tal? Gracias por estar una vez más aquí. Vamos a ir rápidamente a la información que tenemos para hoy. Justamente esta última semana se anunció que en los próximos días estará disponible la Supercard, de esta nueva tarjeta de los supermercados y del gobierno que le permite a los usuarios obtener algunos beneficios al momento de realizar sus consumos. Santiago nos brinda los detalles de esta nueva iniciativa. Supercard o Moreno Card, también como lo llaman algunos, porque la iniciativa es justamente del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Ha llegado a un acuerdo con las principales cadenas de supermercados para poner en marcha esta tarjeta que va a estar disponible muy pronto. Aún no hay fecha, pero ya hay acuerdo entre los supermercados y el gobierno para que esté disponible. ¿Cuáles son las características? Bueno, el máximo de compra va a ser de 3.000 pesos más 1.000 de financiamiento. Lo más importante es que el saldo deudor, o sea, cuando una persona paga el mínimo y financia el resto de la compra, va a bajar a un 22%, según anunció el gobierno, de un 40% o hasta un 60% que cobraban entidades financieras de segunda línea. Es decir, más de la mitad se reduce el costo de financiamiento de las compras con esta tarjeta. También es importante, y hay que decirlo, que por ahora va a convivir con las demás tarjetas. Esta era una de las dudas que había, si finalmente los supermercados iban a seguir aceptando o no las tarjetas que actualmente aceptan, Visa, Mastercard, etcétera. Hay, por supuesto, algunas dudas en el sector financiero de qué es lo que va a pasar después. Claro, porque de un día para otro no podían eliminar el resto de las tarjetas porque la gente las utiliza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando esta Supercard que van a emitir los propios supermercados comienza a ser generalizada y la gente comienza a utilizarla? Si de un día para otro va a prohibirse el uso de las demás tarjetas, todavía no se sabe. Por ahora conviven ambas, esta Supercard del gobierno y las demás tarjetas. Esta iniciativa mucho más económica que lo que hay ahora en el mercado, por supuesto. Habrá que ver cuáles son las características que finalmente tenga este nuevo plástico, pero hay que destacar, ¿no?, que una tasa del 22% para financiar los consumos es realmente ventajosa. No vimos la semana pasada que hay instituciones de las principales entidades bancarias que están cobrando por ese mismo financiamiento en más del 35%, ¿no? Incluso algunas entidades estaban con el 45%, ¿no? Estamos hablando de las más grandes del mercado, ¿no? Es una reducción muy importante que se va a ver beneficiado, por supuesto, la gente que compra y que financia el resto y paga solamente el mínimo de la tarjeta. Y una cosa, Alejandra, que me olvidaba de decir es que para los comercios que lo utilicen también baja el costo de financiamiento, porque hoy está entre 3% más o menos de la compra y va a bajar al 1%. Es decir, que los comercios que adhieran a esta iniciativa también van a haber reducido sus costos de utilizar tarjetas de crédito. Muy bien, perfecto. Seguimos ahora con información muy importante para todas aquellas personas que tienen personal doméstico, de cuáles son las coberturas que existen en nuestro mercado para proteger a los empleados contra la posibilidad de un accidente durante el horario laboral o in itinere. Ahora nos va a explicar, don Yami, qué es esto de in itinere. Bueno, y justamente en el lugar de trabajo o yendo o viniendo hacia él, ¿sí? Corremos a veces mucho más riesgo como trabajadores en el momento en que vamos o que venimos del trabajo por todas las situaciones a las que estamos expuestos. Obviamente ni hablar del solo hecho del tránsito, ¿sí? Y de los medios de transporte. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Es la posibilidad de cubrir a nuestro personal doméstico, a aquellas personas que tienen contratado a un hombre, a una mujer que desempeña este tipo de tareas y donde la legislación
tiene de alguna manera un vacío que no ha terminado de resolver, porque es una situación que a las personas les es fácil encubrir. Lamentablemente estamos hablando de gente que trabaja en negro para otra gente, y con la cuestión de cuántas horas trabaja, bueno, cuántos días a la semana, se empieza a generar todo un gris que termina significando una persona trabajando en una situación muy desfavorable en el caso de que sufriera un accidente, y ni hablar de, bueno, invalidez o muerte con las consecuencias para la familia de esta persona que esto pudiera significar. Entonces, bueno, las compañías de seguro nos ofrecen la posibilidad de asegurar a estas personas, en este caso, como les decía, de accidente y los gastos médicos que pudiera implicar, de muerte o de invalidez. ¿Qué hay en este momento en el mercado? Bueno, como siempre, un caso, ¿sí? Un empleado o una empleada con una suma asegurada de 250.000 pesos por muerte o invalidez y 10.000 para gastos médicos. Recordemos, en el caso de in itinere, como les comentábamos, yendo o viniendo al trabajo o en el mismo lugar de trabajo. ¿Qué hay entonces por mes? Mapfre 52, San Cristóbal 57, 63 para RSA, La Segunda 67, Allianz 68, después CNP y QBE en 78, 79 para Liberty, Federación y Sancor en 81 pesos por mes. Bueno, sin lugar a duda, entre 50 y 80 pesos, si uno más o menos estima lo que se le está pagando a una persona por mes por este tipo de servicios, bueno, obviamente nuevamente significa una suma relativamente pequeña en lo que refiere a cubrir a una persona que, trabajando bajo nuestra responsabilidad, sufre un accidente o muere. Sí, realmente tenemos un costo más que razonable para un riesgo que existe y que es muy importante a tener en cuenta entonces esta alternativa. Vamos a seguir, ahora vamos a comenzar a repasar lo que sucedió en los mercados de capitales, mercados que estuvieron nuevamente atentos, más que nada al principio de la semana, con lo que sucedía en Chipre, como estuvimos hablando la semana pasada, ¿no, Alejandro? Sí, bueno, como veníamos viendo, los mercados han llegado durante este año, principios de este año, a tocar los máximos históricos anteriores a la crisis del 2008, y esta situación de insolvencia del Banco de Chipre y confiscación de depósitos lo que generó es una turbulencia en el mercado. Si bien hacia fines de la semana había un acuerdo con la Unión Europea para que haya un salvataje de cerca de 10.000 millones de euros, en el mercado esto generó como una tensión y obviamente, estando en precios tan altos los índices, registraron volatilidad y algunos recortes, ¿no? Pero finalmente se llegó a un acuerdo definitivo, ¿no? Hay entre Chipre y la Unión Europea, ¿no? Sí, hubo muchas idas y vueltas en la semana. Básicamente se esperaba por un momento de la semana que pudiese haber un salvataje de Rusia, porque cerca del 40% de los depositantes de este banco eran inversores grandes, inversores rusos que normalmente fugan depósitos o tienen cuentas offshore que quizás no se declaran en el país de origen. Esto llevó también a que Rusia no pudiera salir al rescate de este banco tampoco, y finalmente fuera la Unión Europea que hicieron un salvataje mucho menor a las sumas que se perdieron, porque los inversores, estos grandes inversores, llegaron a perder cerca de 100.000 millones de euros. Y el salvataje fue de 10.000, ¿no? Muy bien, perfecto. Cerramos entonces con esta información, este bloque. Quédese con nosotros, en instantes estamos nuevamente con ustedes. Ya que estamos ya de regreso, es momento de comenzar a responder las consultas que tenemos para hoy. Vamos a comenzar, como siempre hacemos, con las consultas sobre el estado de las entidades bancarias. Y por ejemplo tenemos el llamado de Leandro para conocer el estado del Banco Santander Río. Banco de Capitales Españoles, que está primero en el ranking de depósitos según entidades financieras privadas. Tiene un patrimonio de 6.450 millones de pesos, depósitos por 38.446. Y como vemos en pantalla, resultados positivos de 1.711 millones de pesos. Cara sonriente para el Banco Santander Río. También se comunicó Rosa de San Fernando para conocer el estado de la Caja de Crédito La Capital del Plata.
más pequeña, tiene por supuesto una de las tasas de interés más atractivas para depósitos a plazo fijo. La Capital del Plata tiene un patrimonio de 44 millones de pesos, depósitos por 225 millones, y aunque tiene resultados negativos, según informa el Banco Central, de 5 millones de pesos, tiene buenos indicadores de solvencia y también de liquidez. Así que Caja de Crédito, la Capital del Plata, una cara sonriente. Bueno, cambiamos de tema y en los últimos meses se han registrado violentos fenómenos climáticos que han causado graves daños en automóviles y en viviendas. A partir de esto, Viviana Zacarías habló con el público sobre esta amenaza. Café Financiero le preguntó al público argentino si le preocupa la frecuencia que están adoptando estas contingencias climáticas y si están viendo la posibilidad de contratar un seguro para protegerse de estos fenómenos. No, no me preocupa, porque no me parece tanta frecuencia lo que haya aumentado en realidad. Lo que pasa es al haber más televisión, más canales 24 horas de noticias, un evento que pasaba desapercibido ahora se propaga mucho más. Sí, como todo el mundo, pero no de una manera elevada, ¿no? O sea, hace muchos años atrás, cuando fue la primera tormenta de granizo, la sufrí, ¿no? O sea, yo observaba mi auto, estaba en un restaurante, cómo se destruía todo. Nada puede hacer. Tengo un seguro. Digamos, en cuanto a los fenómenos climáticos, no sé específicamente qué cubre con respecto a lo que se está viniendo ahora, pero tengo algo que pueden llegar a cubrir temas de rotura de vidrio y demás, pero no algo mucho más importante. De un día para el otro te puede llover, te puede caer granizo, te puede pasar cualquier cosa. ¿Recomendarías a la gente que se encargue de contratar seguros? Sí, obviamente, o sea, te protegen en caso de cualquier problema que puedas tener, choque, robo, granizo, lo que fuera. Bueno, la creciente frecuencia de estos graves fenómenos climáticos exige que tengamos en cuenta que evaluemos la posibilidad de contratar un seguro. Y si ya lo tenemos, hay que verificar si ese seguro cuenta, ¿no?, con las coberturas necesarias para protegernos frente a este tipo de eventos, ¿no? Sí, y por un lado somos hijos del rigor, aquellos que han pasado por la situación, la mayor conciencia respecto del tema, y los que no tanto, cuando en realidad es un tema que, según los meteorólogos, bueno, se mantienen algunas frecuencias de eventos, pero en realidad hay situaciones que todos realmente nos llaman la atención. Entonces, bueno, ¿en dónde está ese equilibrio, no? Por otro lado, el gran desafío que tiene que ver con las inundaciones en Buenos Aires y el desarrollo o no que se propongan para este año algunas empresas respecto a los daños que generan las inundaciones. Una póliza que sería, o que es para algunos que la están trabajando, muy difícil de estimar. ¿Por qué? Por dónde es la inundación. No es lo mismo Belgrano que Paternal, bueno, la frecuencia, todo un montón de cuestiones que tienen que hacer al diseño, tal vez de uno de los que para mí, sin lugar a dudas, es un desafío en lo que tiene que ver con seguros. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Alejandro nos cuenta lo que sucedió a nivel local. Bueno, a nivel local también, ¿no? Lo que te comentaba recién. Si bien fue un caso menor lo de Chipre en términos del monto del rescate, ¿no? 10.000 millones de euros y en principio el problema está solucionado, los mercados en general perdieron mucho más y Argentina no fue la excepción. También hubo recortes en Argentina que acompañaron los recortes internacionales. A su vez, lo que sucedió fue que se dieron algunas medidas respecto de los CDRs. Específicamente se puso una restricción, un cambio de concepto respecto de lo que significa un CDR. CDR significa Certificado de Depósito Argentino, esto ya no es más así, han dejado de ser argentinos, los certificados de depósito son extranjeros ahora. Son activos extranjeros. Exactamente, con lo cual esto se une a una restricción que ya tienen en forma anterior los fondos comunes de inversión que deben tener un máximo de 25% de activos extranjeros en sus portafolios, con lo cual aquellos fondos comunes de inversión que tenían CDRs dentro de su cartera se verán obligados a vender esos instrumentos en el mercado. Esto
de alguna forma está movido o impulsado con la intención de que los fondos comunes se vuelcan más a activos productivos, más que a títulos que de alguna forma financian empresas extranjeras. Claro, financiamiento de empresas extranjeras, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos a cerrar este bloque ahora con una última respuesta a una consulta sobre el estado, en este caso, de una compañía de seguros. Para Delia, que nos consultó sobre el comercio. Bueno, Delia, esta compañía fue adquirida por RSA el año pasado y todavía no existe un balance consolidado, con lo cual te damos los datos de RSA, que es la adquiriente, ¿no? Justamente. Bueno, en este caso tenemos para esta empresa 1.096 millones de pesos como activo, pasivo 884 millones, patrimonio 211 millones, resultado 26 millones, primas 547 millones de pesos. Informa 1.845 juicios. Con lo cual, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, nos vamos a un nuevo corte en instantes, estamos de regreso. Muy bien, ya abrimos este último bloque, estamos con el economista Jorge Todesca para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir nuevamente. Una semana en la que se destacaron el anuncio justamente de la Supercar del que hablamos hace algunos minutos y también la prórroga del congelamiento de precios, ¿no? Que se acordó con los supermercados, estos intentos que está llevando adelante el gobierno por contener el aumento de los precios. Jorge, ¿crees que el gobierno va a lograr con estas medidas lo que estaba pretendiendo? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, en el corto plazo, ya digo, en el mes de febrero se vio que el índice es menos, aún las mediciones privadas, menores que en enero. Siempre estos episodios que hemos tenido muchas veces en la historia argentina, en corto plazo algún resultado producen, y también está produciendo un resultado en el corto plazo. Otra cosa es si pensamos que esto resuelve el problema de la inflación. Definitivamente creo que no, porque son muchas otras las causas de la inflación, ¿no? Claro, tal cual. Pero bueno, de alguna manera el gobierno con esto, ¿crees que persigue justamente la idea de suavizar por ahí las expectativas inflacionarias y negociar de una manera más armónica los acuerdos salariales que todavía están? Puede ser, digo, sí, lo que pasa es que los acuerdos salariales, bueno, los sindicatos, la respuesta que están dando no es una respuesta amable, o como llamarla, respecto del congelamiento. Están diciendo al gobierno, no me van a engañar, no funciona, no me importa, así que... Y sin embargo el gobierno insiste, ¿no?, con esta... No, claro, bueno, es natural. Lo bueno sería que el gobierno usara este periodo para revisar más a fondo su política fiscal, o sea, cuánto gasta, cuánto emite, y el problema de lo que los economistas llamamos el sector externo de la economía, que es que a la Argentina le están faltando dólares de nuevo. Entonces, eso, si hay algo que no fabricamos definitivamente, son dólares. Y cada vez que faltan dólares, vos tenés una situación crítica. Eso está pasando, porque las reservas están bajando. Y particularmente en el primer trimestre de este año, han seguido bajando. El año pasado, para esta altura del año, estaban estabilizadas o recuperándose. Entonces, eso enciende muchas luces de alarma. Ahora, Jorge, todavía no se liquidó la mayor cantidad de cosecha. ¿Te parece que eso puede ser un aliciente a esperar en las próximas semanas? El tema es complicado. Digamos, en primer lugar, este año hemos perdido reservas en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo cual, desde el punto de vista de las cosechas y demás, más o menos lo mismo. El tema es que la Argentina se ha quedado con una sola fuente de divisas, que es los saldos de comercio exterior. Y eso a largo plazo es insuficiente, porque la Argentina tiene que hacer pago de la deuda. Se le agregó ahora el problema del desequilibrio en combustibles. Tenemos un déficit muy fuerte en combustibles que no teníamos. Entonces vos podés evitar que los dólares se vayan con cierta eficacia y demás,
pero que no se puede obligar a nadie a que los traiga. Y entonces no está habiendo nada de ingreso, de flujo de capitales, de inversión, de renovación de préstamos incluso del sector privado. Yo te quedás muy colgado de la soja, te diría. Y la Argentina colgada de la soja es mucho. Ahora hay algunas empresas extranjeras que se van o que anuncian que se van, como la minera Vale, pero otras como Dow, que firma acuerdos con YPF, que parece que va a traer inversiones. Sí, los acuerdos hasta ahora son lo que en la jerga empresarial se conoce como cartas de intención. Y está bárbaro que el presidente de YPF las negocie, esta con Dow, la otra con Chevron y demás. El ingreso de capitales es otra historia. Nosotros tenemos un tema fuerte de caja en el comercio, en el balance cambiario. O sea, tenemos 57 meses de pérdida de reservas, ¿no? O no los 57 meses corridos, pero estamos al nivel de hace casi 4 años, ¿no? Por eso hablamos, ¿no?, justamente de un problema inflacionario que se está enfrentando en principio con este congelamiento de precios. Hablamos sobre una pérdida de las reservas que se están acercando, ¿no?, a por ahí el límite psicológico de 40.000 millones, ¿no?, que en cualquier momento por ahí, si continúa esta situación, pueden atravesarlo, ¿no? Sí. ¿Crees que el gobierno, ¿no?, frente a estas situaciones, lo ves? Porque vos antes decías, ¿no?, que aproveche este momento para tomar las medidas que se requieren frente a los problemas que se enfrentan, ¿no? ¿Lo ves al gobierno tomando medidas frente a estos problemas? No, lo veo al gobierno más bien actuando sobre los efectos de los desequilibrios que sobre las causas de los desequilibrios. Hoy hay una brecha cambiaria importante, eso no se va a resolver solo, no se resuelve solo, no vuelve para atrás solo, es un fenómeno que está instalado. No es un fenómeno psicológico solamente, aunque de pronto tenga alimentación psicológica. Tiene un fundamento real que es el que comentábamos antes. Le están faltando dólares a la Argentina. Bueno, hay muchas cosas para hacer. La Argentina tiene en algún momento que volver al mercado internacional de capitales, tiene que resolver su problema con el Club de París, tiene que resolver, por supuesto, esto que está muy inminente, que es el fallo que hay en Nueva York. Tiene que lograr estar de nuevo integrada al mundo financiero, porque si no, no van a entrar capitales, porque nadie te puede prestar si vos tenés todavía una situación, digamos, de residual del default, o más allá de lo que son los fondos buitres, que uno puede decir, bueno, no tienen derecho, pero el Club de París es un organismo integrado por países. Entonces, cuando vos tenés una situación como la que nosotros tenemos ahí, bueno, estás dándole la espalda a países que están listos para prodigar inversiones y demás. Jorge, por ahí el gobierno puede estar demorando algunas decisiones frente al escenario electoral que se avecina. ¿Esperás o crees que es posible un cambio en el rumbo económico, un cambio en el modelo económico después de las elecciones? Puede ser. Nos ilusionamos con lo mismo cuando la presidenta fue nuevamente electa. Ese era un momento ideal. Estaba todo dado, apoyo político y demás, y de hecho pareció que empezaba a moverse en esa dirección. Empezó a eliminar subsidios y demás, de una manera un poco confusa, pero lo hizo. Pero en un momento dado esas fuerzas se detuvieron. Entonces, ¿cómo saber si después de la próxima elección, que me parece que es difícil que se repita el éxito electoral de octubre del 2011, el gobierno va a cambiar su rumbo? Bueno, Jorge, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos entonces con este análisis de Jorge Todesca sobre los principales problemas que hoy está enfrentando la economía argentina, sobre el tema de inflación, sobre la pérdida de reservas y sobre lo que puede suceder con la economía argentina luego de las elecciones. Nos vamos entonces con esta información. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.